Durante más de 700 años, la península ibérica fue el escenario de un conflicto épico entre los reinos cristianos del norte y los musulmanes del sur. Este proceso, conocido como la Reconquista, comenzó en el siglo VIII con la invasión musulmana y no culminó hasta 1492, con la caída del Reino de Granada. ¿Cómo fue posible que este conflicto durara tanto tiempo? ¿Qué motivó a los cristianos a luchar durante siglos para recuperar el control de la península? En este video, exploraremos las claves de esta prolongada lucha, desde la caída del reino visigodo hasta el surgimiento de los poderosos reinos cristianos que, tras la victoria final, no solo recuperaron sus tierras, sino que también sentaron las bases para el nacimiento de España y Portugal como potencias globales. Acompáñanos en este viaje por la historia medieval de la península ibérica y descubre cómo la Reconquista moldeó el futuro de Europa. El inicio de la Reconquista, la invasión musulmana en 711. La Reconquista comenzó con la invasión musulmana de la península ibérica en el año 711. En ese momento, la península estaba bajo el control del reino visigodo, que enfrentaba conflictos internos entre sus nobles. Aprovechando esta situación de debilidad, las fuerzas musulmanas del califato omeya, lideradas por el general Tariq ibn Ziyad, cruzaron el estrecho de Gibraltar y desembarcaron en la península con un ejército de unos 7.000 soldados. El ejército visigodo, al mando del rey Rodrigo, fue rápidamente derrotado en la batalla de Guadalete. Esta victoria musulmana marcó el inicio de la ocupación de gran parte de la península. En pocos años, los musulmanes, conocidos como los andalusíes, controlaban casi toda la península ibérica, a excepción de algunas zonas montañosas del norte, donde surgieron los primeros focos de resistencia cristiana. El nuevo territorio fue incorporado al Emirato de Córdoba, que se convirtió en un centro de poder musulmán en Europa occidental. Durante los siguientes siglos, la influencia cultural, científica y económica del Islam dejó una huella profunda en la península, especialmente en ciudades como Córdoba, Granada y Sevilla. El Al-Ándalus, como se conocía a las tierras bajo dominio musulmán, prosperó bajo el mandato de los emires y califas, convirtiéndose en uno de los territorios más avanzados de Europa en ese momento. Sin embargo, mientras los musulmanes consolidaban su dominio, en el norte, en las regiones montañosas de Asturias, Cantabria y el Pirineo, pequeños núcleos cristianos lograban resistir. Estos grupos, bajo el liderazgo de personajes como Don Pelayo, comenzaron a luchar por recuperar sus tierras. Así surgió el mito de la Reconquista, un proceso que se extendería por siglos. El punto de partida simbólico de la Reconquista fue la batalla de Covadonga en 722, en la que Don Pelayo derrotó a un pequeño contingente musulmán, lo que consolidó el reino cristiano de Asturias como el primer bastión de resistencia contra el dominio musulmán en la península. A partir de ese momento, los reinos cristianos se verían envueltos en una lucha prolongada por reconquistar las tierras perdidas. Los primeros reinos cristianos. Tras la invasión musulmana en 711 y la rápida expansión del Al-Ándalus en la península ibérica, las zonas montañosas del norte se convirtieron en el refugio de los cristianos que se resistían a la dominación musulmana. En estas regiones, se formaron los primeros reinos cristianos, que con el tiempo serían los protagonistas de la Reconquista. El primero de estos reinos fue el reino de Asturias, que surgió en las montañas de la cordillera cantábrica bajo el liderazgo de Don Pelayo, un noble visigodo que se convirtió en una figura legendaria. En 722, Don Pelayo derrotó a las fuerzas musulmanas en la batalla de Covadonga, un enfrentamiento pequeño pero significativo que consolidó el reino de Asturias como el primer bastión cristiano en la lucha contra los musulmanes. Aunque las fuerzas musulmanas eran superiores en número, la batalla de Covadonga se ha mitificado como el inicio de la resistencia cristiana, y Don Pelayo fue venerado como un héroe que salvó el cristianismo en la península. El reino de Asturias, aunque pequeño en comparación con el vasto Emirato de Córdoba, se mantuvo independiente y se expandió progresivamente hacia el sur. Bajo el reinado de Alfonso I de Asturias, en el siglo VIII, se llevaron a cabo incursiones en las tierras musulmanas, lo que permitió ampliar el territorio cristiano en el norte de la península. A medida que avanzaba la Reconquista, el reino de Asturias se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para los cristianos. Con el tiempo, surgieron otros reinos cristianos que serían claves en la Reconquista. Uno de los más importantes fue el Reino de León,
que se formó a partir de la expansión del Reino de Asturias. En el siglo IX, bajo el rey Alfonso III, León se consolidó como el reino cristiano más poderoso en la península, continuando las incursiones contra los musulmanes y atrayendo a cristianos del sur que huían de la dominación musulmana. Otro reino crucial fue el Reino de Navarra, que se estableció en el noreste de la península. Aunque más pequeño que León, Navarra desempeñó un papel importante en la defensa de los Pirineos y en la consolidación de las tierras cristianas al norte del Ebro. Navarra también sirvió como un puente cultural entre los cristianos de la península y los francos, facilitando la colaboración militar y política en la lucha contra los musulmanes. A medida que los reinos cristianos del norte comenzaban a fortalecerse, la fragmentación en el Al-Ándalus favoreció su expansión. En el siglo X, la unidad del Califato de Córdoba empezó a desmoronarse, lo que permitió que los reinos cristianos aprovecharan la oportunidad para avanzar hacia el sur. La rebelión de los muladíes, musulmanes convertidos al cristianismo, y las divisiones internas del califato fueron factores que jugaron a favor de los cristianos en este periodo. Otro reino clave en la Reconquista fue el Reino de Aragón, que se desarrolló a lo largo de los Pirineos y el Valle del Ebro. En el siglo XI, Aragón comenzó a expandirse hacia el sur, conquistando importantes ciudades musulmanas y asegurando una posición dominante en el noreste de la península. Las grandes batallas y la expansión cristiana. A medida que los reinos cristianos del norte de la península ibérica se fortalecían, la Reconquista avanzaba, impulsada por una serie de importantes batallas que marcaron hitos decisivos en la larga lucha por recuperar las tierras ocupadas por los musulmanes. Estas victorias no solo frenaron la expansión musulmana, sino que también consolidaron el poder de los reinos cristianos, facilitando su expansión hacia el sur. Una de las batallas más trascendentales en este proceso fue la Batalla de las Navas de Tolosa, librada el 16 de julio de 1212. Este enfrentamiento fue crucial para el destino de la Reconquista, ya que supuso un punto de inflexión en la lucha contra los musulmanes. La batalla se libró entre las fuerzas combinadas de varios reinos cristianos, lideradas por el rey Alfonso VIII de Castilla, en alianza con los reyes Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, contra el ejército musulmán del califa almohade Muhammad al-Nasir. La batalla se llevó a cabo en la región de Jaén, en el sur de España, y los ejércitos cristianos lograron una aplastante victoria sobre las fuerzas almohades, debilitando significativamente su control sobre el Al-Ándalus. La victoria en las Navas de Tolosa no solo abrió el camino para la expansión cristiana en Andalucía, sino que también marcó el declive del poder musulmán en la península. Fue vista como una cruzada por la cristiandad, y su éxito inspiró a los reinos cristianos a redoblar sus esfuerzos en la Reconquista. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, los reinos cristianos comenzaron a avanzar más rápidamente hacia el sur. El reino de Castilla, en particular, desempeñó un papel destacado en esta fase de la Reconquista. En los años siguientes, los castellanos conquistaron ciudades importantes como Córdoba en 1236, que había sido la capital del califato musulmán, y Sevilla en 1248, que fue una de las ciudades más ricas y poderosas del Al-Ándalus. Estas victorias consolidaron a Castilla como el reino cristiano más poderoso de la península y ampliaron su territorio hasta el río Guadalquivir. Por otro lado, el reino de Aragón, bajo el liderazgo de los reyes aragoneses, también logró significativos avances territoriales. Aragón se expandió hacia el este y el sur, conquistando importantes ciudades como Valencia en 1238, que se convirtió en un importante enclave cristiano en el Levante. El éxito de Aragón en la Reconquista fue paralelo al de Castilla, pero con un enfoque más orientado hacia el control de las rutas comerciales del Mediterráneo. Mientras tanto, el Reino de Portugal, que había logrado su independencia del Reino de León en 1139, también fue parte activa en la Reconquista. Portugal conquistó Algarve en 1249, asegurando su control sobre la costa sur de la península y completando su propio proceso de reconquista territorial. Estas grandes batallas y conquistas marcaron un avance significativo en la expansión de los reinos cristianos y prepararon el terreno para la fase final de la Reconquista, que culminaría en 1492 con la caída del último bastión musulmán en la península, el Reino de Granada. El avance final, la caída de Granada en 1492. El último capítulo de la Reconquista se escribió en el siglo XV,
cuando los reinos cristianos, especialmente Castilla y Aragón, ya habían recuperado la mayor parte de la península ibérica. Solo quedaba un reducto musulmán, el Reino de Granada, un territorio que había sobrevivido durante más de 2 siglos como vasallo de Castilla, pagando tributos para evitar ser conquistado. El Reino de Granada, gobernado por la dinastía nazarí, se encontraba en una situación de debilidad interna debido a conflictos dinásticos y a la presión constante de los reinos cristianos. A pesar de su prosperidad relativa y su posición estratégica, Granada se vio incapaz de resistir el empuje final de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quienes habían unificado sus reinos mediante su matrimonio en 1469, formando una poderosa alianza que daría forma al futuro reino de España. La campaña final contra Granada comenzó en 1482 y se extendió hasta 1492. Fue un conflicto largo y desgastante, en el que los cristianos aplicaron un asedio progresivo, cortando las rutas de suministro y debilitando al reino musulmán. En 1487, cayó la ciudad de Málaga, un importante puerto y fortaleza musulmana, lo que dejó a Granada aún más vulnerable. Finalmente, tras un asedio de varios meses, la ciudad de Granada capituló el 2 de enero de 1492. El sultán Boabdil, el último rey musulmán de la península, entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos en un acto que simbolizó el final de más de 7 siglos de presencia musulmana en la península ibérica. La leyenda cuenta que Boabdil, mientras abandonaba la ciudad camino al exilio, miró por última vez la ciudad de Granada desde una colina y lloró. Este lugar es conocido hoy como el Suspiro del Moro. La caída de Granada marcó el fin definitivo de la Reconquista y selló la unificación territorial de España bajo la corona de los Reyes Católicos. No solo fue un acontecimiento militar importante, sino también un punto de inflexión en la historia de Europa, ya que el fin de la Reconquista liberó los recursos de los reinos cristianos para nuevas empresas, como la expansión al Nuevo Mundo, que comenzó ese mismo año con el patrocinio de los Reyes Católicos al viaje de Cristóbal Colón. La Reconquista no solo supuso la recuperación de la península ibérica por parte de los cristianos, sino que también tuvo profundas consecuencias políticas, sociales y culturales, tanto en España como en el resto del mundo. El éxito de la Reconquista transformó la estructura del poder en la península y sentó las bases para el nacimiento del Imperio Español. Una de las primeras y más notables consecuencias fue la expulsión de los musulmanes y judíos. Tras la caída de Granada en 1492, los reyes católicos impusieron la unidad religiosa como uno de los pilares de su reino. Los musulmanes que permanecían en Granada y otras zonas de la península fueron obligados a convertirse al cristianismo o a exiliarse. Esta conversión forzada también afectó a la numerosa comunidad judía de España, que había jugado un papel vital en la vida cultural y económica del país durante siglos. En ese mismo año, los reyes católicos promulgaron el edicto de expulsión de los judíos, lo que obligó a miles de judíos a huir o convertirse. Esta política dejó una huella profunda en la sociedad española y dio lugar a tensiones que perdurarían durante generaciones. El fin de la Reconquista también permitió la consolidación de los reinos de Castilla y Aragón, que se unieron bajo la corona de los reyes católicos, sentando las bases para la creación de un Estado moderno. Esta unificación territorial y política permitió a los reyes centrar su atención en nuevas empresas fuera de la península, dando inicio a la era de las exploraciones y la expansión colonial. En 1492, el mismo año que la caída de Granada, los reyes católicos financiaron el viaje de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo, lo que resultó en el descubrimiento de América y la expansión del Imperio Español en los siglos venideros. La riqueza y los recursos obtenidos de las colonias de América impulsaron el poder y la influencia de España en Europa y más allá, convirtiendo a España en una de las potencias más importantes del mundo. Además, la Reconquista influyó profundamente en la cultura y el arte de España. Las ciudades conquistadas, como Granada, Córdoba y Sevilla, fueron testigos de una fusión única de las culturas musulmana y cristiana. La arquitectura mudéjar es un claro ejemplo de esta mezcla de estilos, y muchos edificios emblemáticos de España, como la Alhambra y la Mezquita de Córdoba, son herencias directas de la convivencia cultural de estos dos mundos. En resumen, la Reconquista no solo cambió el mapa político de la península, sino que también tuvo un impacto profundo en la historia de España y su papel en la escena global.